Damos con y empezamos. Listo. Acá vamos a empezar con el impuesto territorial. Aquí les estoy compartiendo, ¿cierto? No, no les estoy compartiendo Creo que nada. todavía no se ve nada. Sí, sí, eso acabé de ver. Listo. Ahí vamos a hablar sobre el impuesto territorial a partir de la Constitución Política del 91, ¿sí? Vuelvo y les digo, esto va a ser un poquitico teórico, pero pues la idea es que sea más comprensiva esta tutoría, ¿sí? Bueno, vamos a empezar con el artículo 15. En el artículo 15 de la Constitución Política nos muestra el caso de los impuestos municipales y de los departamentales, diciendo que tienen autoridad propia y son encargados de administrar y controlar y definir los elementos procedimentales para efectos del cobro de fiscalización de cada uno de los recaudos del impuesto, de los impuestos que existen, recaudado por la Secretaría de Hacienda. Son como las pautas o lo que me dice que el impuesto territorial se encarga ¿de qué? De que en estos impuestos cada municipio y cada departamento tiene autoridad propia para recaudar, definir y controlar cada uno de los elementos. Eso es lo que me dice el artículo 15 de la Constitución Política. Ojo, no me voy a salir de la Constitución Política, ¿sí? Entonces, en este mismo artículo me dice que la Secretaría de Hacienda es una dependencia del municipio o del departamento. Ellos tienen como objetivo legalizar y administrar todos los tributos del, del municipio o del departamento, ¿sí? Ellos tienen como esa misión constitucional, administrar todos los tributos. Como en el caso de la Dirección de Impuestos y Aduanas, en su tiempo dependía mucho del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, en este momento ya tiene autoridad y es autónoma del recaudo de los impuestos nacionales. En el artículo 287 se refiere cuáles son los derechos de las entidades territoriales para efectos de poder cumplir con su misión, según lo establece la ley 500, la ley 1551 del 2012 y la ley 715 del 2001. ¿Sí? Eso me lo establece la misma ley, pero me lo regula ya con el artículo 287 de la Constitución Política. Entonces, acá es muy importante resaltar lo que tenemos acá, pues resaltado, valga la redundancia, acá usamos la plumita, ¿sí? Administra los recursos y establece los tributos necesarios para cumplir la misión. Esto es con base a quién? Al municipio y al departamento. Entonces ya les da la autoridad para que hagan esos recaudos correspondientes a cada uno de los tributos de cada municipio, de cada departamento. Entonces, en el artículo 287 me da una estructura de elementos diciéndome cuándo es sustantivo, cuándo es procedimental y qué debe de ser de acuerdo a las normas que exige el Congreso de la República. Cada uno tiene pues su parámetro correspondiente. Entonces, por ejemplo, en el procedimiento debe establecer el Congreso a través de una ley. Entonces, el ejemplo que yo les ponía la semana pasada, el ejemplo, pues este es uno de los ejemplos, esta que está acá, que es la ley 788, pero el ejemplo que yo les ponía en la semana pasada era con respecto al régimen simple de tributación, ¿sí? Ellos pueden hacer los tributos de acuerdo a las necesidades, pero primero deben constar con una ley, que es como lo establece en este punto de acá. Primero debe estar establecido por una ley para poder que por medio de un procedimiento puedan sacar un nuevo impuesto. ¿Sí me hago entender? Es como lo principal. Entonces, nota, siempre su base jurídica se soporta con la ley. Vuelvo acá y se lo repito, y yo creo que van a quedar cansadas de escuchar esto y de resaltar eso, ¿sí? Primero va la ley y después va la modificación al estatuto municipal o a la ordenanza.
Entonces, con el artículo 2, no, bueno, hasta acá tienen alguna duda, chicas. Pues la semana pasada estuvimos viendo, bueno, antes de continuar, hagamos como un pequeño repaso de lo que vimos la semana pasada, o para acordarnos qué vimos y todo por el estilo, ¿sí? Entonces habíamos visto, ay, ¿qué hice acá? No es este, tampoco es este. Entonces habíamos visto que teníamos una introducción del impuesto, diciendo que era un conjunto de tributos los cuales se establece una administración pública, ¿sí? Estuvimos viendo también cuáles eran los principios constitucionales que hace parte del tributo, que era la equidad, la eficiencia, la progresividad, ¿sí? ¿Quién me da un ejemplo de progresividad? Un ejemplo de progresividad. Ahí en la diapositiva está escrita. El ejemplo más práctico de progresividad es el impuesto de renta y complementario. Ah, no. ¿Cómo? Perdón. Pensé que el 4 por 1000, pero no. No, porque no es progresivo, ¿sí? Recordemos que la progresividad, como lo dice acá, es se debe distribuir entre los contribuyentes dependiendo de su capacidad de pago. ¿Sí? Entonces, en este caso, el impuesto de renta y complementarios para persona natural depende mucho del ingreso del contribuyente para saber cuánto paga. ¿Sí? Es como para hacer ese recordatorio ahí. Es muy importante este principio, ¿sí? ¿Queda claro? Ah, ya, profe, sí, ya me entiendo. Sí, recordemos que acá lo podemos aplicar, ok, acá lo podemos aplicar según el artículo 241 del Estatuto Tributario, por si lo quieren ir a mirar, eso es un impuesto progresivo. También tenemos la no retroactividad, ¿sí? También estuvimos hablando un poco sobre el Estado y los métodos de ordenamiento que deben de tener cada uno de los territorios del país, ¿sí? Diciendo que teníamos una orden nacional que estaba compuesto por el Poder Ejecutivo, que en este caso sería la presidencia, el Poder Judicial, que sería pues los juzgados, todo por el estilo, las cortes creo que son poderes judiciales, y tenemos el poder legislativo, que en este caso se estaría aplicando la Cámara de Representantes. Cada uno de los poderes que tenemos acá tienen dependencias. Yo no soy abogada, pero pues hace muchísimo tiempo cuando estuve en la universidad y me tocó ver, creo que constitución política, ¿sí? Vimos mucho sobre el choque de poderes, creo que se dice así. Vuelvo y digo, no soy abogada, ¿sí? Es decir, que si, por ejemplo, la presidencia de la República se enfrenta con el Congreso o el Congreso se enfrenta con el Poder Judicial, ahí vamos a encontrar unos choques de poderes, creo que se llama así, o choque de tren, no recuerdo. Igual vuelvo y les digo, yo no soy abogada, esto es más de términos de abogado. Pero es importante determinar que cada uno de los poderes que están acá tienen autonomía propia eh, de crear sus propias cosas, ¿sí? Es decir, cada uno no puede meterse en la casa del otro, por decirlo de esa más coloquial. Estuvimos viendo también los elementos, ¿sí? De cada uno de los elementos de las ordenanzas o de los acuerdos municipales. Estuvimos hablando también del acuerdo 286, donde me daba pues donde me decía quiénes podían ser partes de los municipios o las resguardos indígenas o los departamentos o los distritos que tenían autonomía propia. Literalmente es lo que estoy explicando en este artículo. ¿Qué pasa? Realmente lo que estoy explicando en este artículo correspondiente al 287, ¿sí? Acá me devuelvo para acá y acá me devuelvo a esto. El 287, cuáles son los elementos y cuáles son los elementos específicos de cada uno de los municipios o departamentos. Estuvimos hablando de la ley 489, donde estuvimos hablando de concentrar.
que esto radicaba prácticamente de los institutos que eran de carácter externo al municipio correspondiente o delegación que hacen parte del municipio pero son de autonomía propia. El ejemplo que yo les ponía era Aguas y Aguas, hace parte de Pereira, perdón, hace parte del municipio o hace parte de, no, Aguas y Aguas no, ¿cuál era? Ay, no me acuerdo. El ACARDES, un ejemplo, el ACARDES tiene autonomía propia para ejercer sus propios recursos, ¿sí? Pero pues debe de cumplir con lo establecido bajo la normatividad del municipio o del código municipal. Estuvimos hablando de las definiciones y clasificaciones de los tributos. Explicamos también que existían tres tipos de tributos, que eran los impuestos, los que son directos, ¿sí? Los que se obligan, los que tienen la obligación de pagarse, los que son contribuciones, que es como una donación, por decirlo de esa manera, y las que son de tasas, que son, algunas se cobran, otras no se cobran, el ejemplo que yo les ponía acá era los peajes. Acá estuvimos hablando de las clases de los tributos, ¿sí? Con su respectivo hecho generador, con el tipo de obligación y la contraprestación si es directa o si, es, si existe o si no existe. Voy a bajar. Estuvimos hablando también de los elementos de los tributos, ¿sí? Que los dividimos en 5 elementos. Uno que era el sujeto activo, en este caso las personas o las entidades que se cargan de realizar el recaudo del impuesto, el sujeto pasivo, que son las personas naturales o jurídicas que están obligadas a pagar el tributo. Teníamos el hecho generador, ¿sí? Que es el concepto por el cual se va a cobrar por el tributo. Teníamos la base gravable, que en la base gravable es el valor por el cual se debe pagar un impuesto con base a la tarifa que se esté practicando. La tarifa es el porcentaje establecida por la ley. Eso fue lo que habíamos visto la semana pasada, ¿sí? Para esta semana vamos a hablar un poquitico de lo que es la aplicación de la constitucionalidad o sobre la constitución política, cómo se aplica dentro de nuestros caracteres municipales y cómo se dio la norma para que se pueda practicar para que cada uno de los municipios o departamentos tengan la autonomía propia. Entonces, en el artículo, habíamos terminado con el artículo 287 diciendo pues que cuáles eran los elementos que se deben de constituir. Les explicaba también que pues en este caso debe establecer un congreso a través el procedimiento para que se cree alguna norma en el municipio debe establecerse a través del congreso por una ley, ¿sí? Siquiera por un decreto, por una ley. En el artículo 294, entonces dice, la ley no podrá conceder extensiones ni tratamientos preferenciales en relación con los tributos o propiedad de las entidades territoriales. Tampoco podrán poner recargos sobre sus impuestos. ¿Qué entienden sobre ese texto? Profe, pero yo quedo pues un Señora. poco, es que al leerlo me trae una confusión donde dice que tampoco podrá imponer recargos sobre sus impuestos. Y si usted no paga el impuesto, que igual no lo sanciona. Eso no es un sobre recargo. Eso no es un recargo, eso es una sanción. Recargo es, por ejemplo, voy a cobrar, o sea, la norma, el estatuto municipal me estableció que la tasa bomberil es del 5.5%, ¿sí? Resulta que le voy a cobrar otro 5.5% por el mantenimiento de las máquinas a los contribuyentes. Eso es un sobrecargo o eso es un impuesto, un recargo de impuesto, ¿sí? O, por ejemplo, es que las contribuciones, que por ejemplo, el ejemplo que les iba a dar no aplica tanto, que serían las estampillas, ¿sí? Las estampillas, pues, no lo paga todo mundo, no lo Las paga. universidades públicas. Sí,
pero es que eso no son impuestos. O sea, volvamos otra vez acá. Me voy a devolver un poquitico, ¿sí? Acá. No, esta no es. Acá. En las contribuciones, los que son impuestos, recordemos que los impuestos los pagan los particulares y porque el Estado no se obliga a dar una contraprestación a ese tipo de contribución o ese tipo de tributo, ¿sí? Teníamos las contribuciones, perdón, teníamos las contribuciones que se origina en la obtención del beneficio particular de las obras destinadas en el bienestar general, ¿sí? Se supone que, por ejemplo, acá tenemos las estampillas de el de los abuelitos, ¿sí? Dice que es voluntario, pero igual se las descuentan a las entidades. ¿Sí me hago entender? Entonces no es un sobrecargo de impuestos. Entonces sí o sí se debe de pagar, pero pues está generando o está destinada para el bienestar general, en este caso el bienestar de los abuelitos. Y por último, teníamos las tasas, que esas son las tasas que cobran eh, por un servicio que nos está prestando el Estado. El ejemplo que les ponía en este caso era los peajes, ¿sí? Entonces tampoco es un sobrecargo de impuestos. Cuando estamos hablando de el sobrecargo o imponer cargos sobre sus impuestos, es que, bueno, señor empresario, como usted, bueno, acá miremos acá y abramos acá, estoy acá, para que nos quede más claro. Entonces resulta que estos son los impuestos que normalmente podemos pagar en el municipio. Uno, que es la tasa de retención de industria y comercio, ahí se las amplió un poquitico. Otro, que es la de avisos y tablero, que no es obligatorio pues pagarlo. Y otro es la sobretasa bomberil, ¿sí? Que pues eso también es obligatorio pagarlo. Pero adicionalmente tenemos que pagar una retención por las oficinas adicionales. ¿Cómo me doy cuenta si una entidad tiene una oficina adicional? Por esto. Por acá, ¿qué se me hizo? Dirección, acá, número de establecimientos, ¿sí? Entonces, si yo, por ejemplo, pongo dos establecimientos, ya sé que por un establecimiento yo pago esto que está acá, 400.000 pesos. Por dos establecimientos, ¿cuánto tengo que pagar? Sería lo que yo estaría poniendo acá. Eso es lo que vamos a ver más adelante, no se preocupen, eso lo vamos a ver más adelante, ¿sí? Esto tampoco es un sobrecargo o un recargo del impuesto, no. ¿Cuándo se vuelve un recargo de impuesto? Cuando, un ejemplo, el municipio tomó la decisión, ojo, no tengo norma, no tengo ley nacional. El municipio estableció un nuevo impuesto para las personas que son régimen simplificado y que devenguen menos de 10 salarios mínimos, se les cobrará un 4 por mil, ¿sí? Ojo que ahí ya no está establecido bajo la ley nacional. Ahí se podría establecer un recargo del impuesto. ¿Sí me hago entender? Sí, pero pues ya me queda un poco más claro. Claro que sí. Entonces, dice, la ley no podrá conceder exenciones ni tratamientos preferenciales en relación con los tributos de propiedad de las entidades territoriales. Es decir, si por ejemplo Laura María Arango Izaza, contribuyente de la ciudad de Pereira, no pagó un impuesto de industria y comercio, ¿sí? No lo pagó, listo, no lo pagué. Dios mío, ¿qué hice? Pero yo tengo un amigo en industria y comercio, voy donde el amigo y le digo, venga, usted me puede bajar este impuesto, o venga, es que no, yo no debería de pagar ese impuesto, ayúdeme, parcero, ayúdeme, amigo. No pueden hacer eso, chicos, porque ahí estamos tratando a una persona o a un contribuyente con preferencia especial. No, la idea no es esa, la idea es que todos en la cama o todos en el suelo. Ese es el concepto como tal. ¿Sí queda claro este artículo? Igual acá lo estamos explicando mejor, que son las definiciones de cada uno de los conceptos, ¿sí? Entonces, definiciones según el artículo 294.
94. Tenemos unas prohibiciones, no prohibiciones, sino prohibiciones. Aquellas personas naturales y jurídicas que no deben pagar el tributo, actividades no grabadas o sujetas que no están o que no deben de pagar el tributo, ¿sí? Existen actividades que no están sujetas a este tipo de impuesto de industria y comercio. Un ejemplo, en la ciudad de Pereira, igual eso lo vamos a ver más adelante, no se preocupe. Un ejemplo, es que no se me olvide, no se me viene. Listo, una actividad no grabada, la de los servicios de salud, ¿sí? Si no estoy mal, Yesenia, que trabaja con servicios de salud, ¿cierto? ¿Me confirma? Yesenia, ¿está conmigo? ¿Me escucha? ¿Me oye? No me escucha. Debe estar trabajando. Entonces, resulta que en el servicio de salud hay una resolución, no la recuerdo en este momento, no la recuerdo. Qué pena con ustedes que no, de verdad no la recuerdo. Recuerdo 42, pues esta circular, la circular 002. Resulta que con la ley del 2017 dijeron todas las personas naturales que tengan profesión liberal, ¿sí? Que recordemos que la profesión liberal es donde predomina el intelecto sobre el ejercicio, sobre el procedimiento de cualquier servicio que se está prestando, debe de pagar un impuesto de industria y comercio de 2 por 1000. Y esto lo van a encontrar aquí y bueno, no del 2 por 1000, simplemente la norma dice de pagar un impuesto de industria y comercio por ese valor. En Pereira es del 2 por 1000, ¿sí? Resulta que con esta circular 2 del 2018, la aplicación del acuerdo 42 del 2017 en el artículo 103 del 2018, bla, 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 el industria y comercio. Entonces, crearon una nueva actividad según lo establecido en el decreto, en el artículo 345 de la ley 1819 del 2016, donde se define que la actividad de servicios grabados de impuestos de industria y comercio se consideran actividades de servicios todas las tareas laborales, todas las tareas, labores o trabajos ejecutados por las personas naturales o jurídicas que presten el servicio acá y que concreten la obligación de hacer sin importar que ellos predominen el factor material o el intelectual. Ahí era donde yo quería llegar, ¿sí? Pero según esta circular, por acá, más abajo, en este número 4 me dice, ¿qué profesión en clasificación económica se encuentra en la conformidad del acuerdo? No, esta no. Esta. ¿Cuál es la forma de pago de impuestos de industria y comercio en los profesionales independientes? Eso es lo que debe de pagar en industria y comercio, no está más abajo. Listo, esta. Es la última, es la última. ¿Qué profesionales no son sujetos pasivos de la industria y comercio? Entonces, no son sujetos pasivos de la industria y comercio los profesionales que prestan el servicio de salud y las actividades descritas en el artículo 58 del Estatuto Tributario Municipal. Estas actividades son no sujetas, como lo dice acá. Profe, entonces un médico no paga industria y comercio. Correcto, un médico no paga industria y comercio y tampoco le puede hacer retención de industria y comercio. Sí presenta el impuesto, pero no está sujeta. Lo presenta, pero no paga nada. Exacto. Y tampoco puedo hacerle yo retención en la fuente de industria y comercio por ese concepto. Porque es una actividad que está no sujeta, mire lo dice acá, es una actividad que está no sujeta para pagar el tributo. Ojo, donde se presta el servicio
profesional. No, es que yo trabajo en Liga contra el Cáncer. Listo, está bien. Prestan el servicio profesional, pero la droguería está grabada porque ahí están comercializando medicamentos, mas no están prestando el servicio profesional del intelecto. Por eso es muy importante esa circular. Yo se las voy a compartir a la plataforma, ¿sí? Entonces, por eso es muy importante leer prácticamente todo el estatuto. Una pregunta. Pues, ¿Cómo, perdón? Una pregunta. Por ejemplo, entonces, señora, Liga contra el Cáncer, entonces yo presto mi servicio ahí, ¿cierto? Y ajá, Liga contra el Cáncer a mí no me puede hacer la retención, pero Liga correcto. contra el Cáncer tiene que pagar una retención sobre eso. No tiene que pagar. O sea, si ellos, a ver, una cosa es contratar y otra cosa es yo como persona natural. Si, por ejemplo, Liga contra el Cáncer, ellos por lo menos deben de tener 2 actividades o 3 actividades por lo menos, ¿sí? Esas 2 o 3 actividades están compuestas. Una, por prestar el servicio profesional, es decir, cuando una persona va y solicita Un examen. un médico, no, ahí es donde yo voy, un médico para que le revise, para que, mejor dicho, un especialista, solicite una cita en Liga contra el Cáncer con un especialista, ¿sí? Ahí ese ingreso por prestar ese servicio con el especialista no debería de estar grabado. Pero resulta que Laura Arango se fue a Liga contra el Cáncer a solicitar un servicio, ¿sí? Que es que me haga la citología, a modo de ejemplo, o que me haga la mamografía, a modo de ejemplo, ¿sí? Ahí ya está grabado el servicio, porque no es un servicio que sea por medio del exacto, por medio del intelecto. Entiendo. ¿Sí? Sí, profe, gracias. Ay, qué pena, yo sé que le pregunto, ¿cierto? Pero sí tenía esa duda. No les dé pena preguntar, muchachos, para eso estamos acá, para aprender. Y si tenemos dudas, no duden en preguntar. Si tienen dudas, pregunten, no se queden calladas porque pecamos más por no preguntar, ¿sí? Es mejor pasar la vergüenza acá que pasarla en la calle. No se preocupen. ¿Listo? ¿Entendido cuándo son sujetos y cuándo son no sujetos? Igual eso lo vamos a ver más adelante, yo creo que la próxima semana. Pero entendido ese concepto de cuándo, el concepto de la prestación del servicio profesional, cuándo es no sujeta. Sí, profe, ya entendí. Perfecto, perfecto. Tenemos el otro concepto que son excepciones. Una excepción es el beneficio que otorga el municipio o departamento para una actividad que pueda contribuir a la parte social, ambiental o cuidado de las personas. Podríamos decir, un ejemplo, ok, las fundaciones, ojo que acá ellos tienen que solicitar un permiso al municipio para que no tengan que pagar esa industria y comercio o esos impuestos correspondientes, ¿sí? Entonces, ejemplo, las fundaciones solicitaron esa excepción y es un beneficio donde dice, bueno, yo colaboro con mi actividad, yo les colaboro a los niños que sufren, que tienen alguna discapacidad. Y mire que yo ahí les estoy otorgando un bienestar social por medio de los niños. Entonces ahí podría tener una excepción, ¿sí? Entendido cuál es la excepción, es el beneficio otorgado por el municipio. Y la condición es que esas actividades contribuyan a la parte social, ambiental o del cuidado de las personas. Es la condición como más importante. Bueno, tenemos la deducción. La deducción es un beneficio tributario que es otorgado ya sea por el departamento o por el municipio. Para cada una es diferente, ¿sí? Es decir, que lo vamos a mirar, si es del municipio, lo vamos a mirar en el acuerdo municipal. Si es del departamento, lo vamos a mirar o lo vamos a revisar de acuerdo a la ordenanza.
Eso sí o sí debe de estar dentro de los acuerdos, dentro de los estatutos municipales o el estatuto departamental. Esas deducciones. Un ejemplo de una deducción. El ejemplo de una deducción. Laura tiene su negocio, vamos a poner otro nombre acá, pongámosle Dora. Dora tiene su negocio en la ciudad de Pereira, ¿sí? Ella presta el servicio como contadora pública. Resulta que Dora prestó el servicio, Dora es muy juiciosa y presenta la industria y comercio común y corriente, ¿sí? Dora es muy juiciosa y Dora es muy juiciosa y se va para la ciudad de Dos Quebradas y presta el servicio allá. ¿Cuándo es una deducción? Cuando yo estoy presentando mi industria y comercio en la ciudad de Pereira, a modo de ejemplo, pues no es una deducción como tal, pero es el mejor ejemplo que les puedo dar. Dora está presentando la industria y comercio en la ciudad de Pereira, ¿sí? Resulta que ella percibió de ingresos 10 millones, de los cuales 5 millones fueron en el municipio de Dos Quebradas. ¿Cuál es la base de la industria y comercio de Dora en la ciudad de Pereira? La base serían los 10 millones, que es el total del ingreso, menos los ingresos que percibí fuera del municipio. Esto lo podríamos encontrar como una deducción. Tratamiento preferencial, entonces es otro beneficio tributario para las actividades que contribuyen al bien en general y al mejoramiento de la calidad de vida, ¿sí? Para todos, yo debo de tener, excepto para la prohibición, para todos yo debo de tener un permiso del municipio o del departamento para poder tener esas deducciones o ese tratamiento preferencial. Queda claro en el artículo 294 del estatuto, de la Constitución Política. Sí, profe. Si tienen dudas, pregunten. Bueno, con Profe, respecto al venga, le hago artículo una 3, pregunta. tranquila señora. Listo, entonces yo estoy presentando el ICA, o sea, por ejemplo, se dijo, bueno, Dora percibió 10 millones de pesos, digamos que Dora no se fue para Dos Quebradas, sino, por ejemplo, para Cali, y prestó allá los servicios. Igual tengo que descontarme los 10 acá y los 5 en Cali, o ya es otra cosa totalmente diferente, depende las normas que rijan allá en ese otro departamento, Exacto, o qué. exacto, rigen las normas. Casi siempre de los dos, yo he leído el Estatuto Municipal de Pereira, de Dos Quebradas y de Medellín y de Itagüí. Resulta que cuando yo los leí, dice lo mismo, casi todos. No dicen exactamente las mismas palabras, pero dicen, si usted percibió un ingreso acá en el municipio, declárelo. Si lo percibió fuera del municipio, declárelo, pero descuénteselo, ¿sí? ¿Qué pasa? Que si usted lo percibió fuera de este municipio, usted se supone que lo debe de presentar en el municipio donde prestó el servicio. Entonces, por ejemplo, Laura Arango trabajó en Pereira, de hecho yo lo hago, en Pereira, en Dos Quebradas, Braga, en Bogotá y en Medellín. Para ser más exactos, en Itagüí. En Itagüí, ¿sí? Laura Arango en Pereira recibió durante el mes, a modo de ejemplo, 2 millones de pesos. En Dos Quebradas, 450,000. En Bogotá recibió 1 millón de pesos. Pongámosle menos, pongámosle 500,000 pesos. Y en Itagüí percibió 1 millón de pesos. ¿Sí? En total, ¿cuánto fue el ingreso del mes de Laura? Fue de 3,950,000. ¿Sí? ¿Qué pasa? Recordemos que la profesión contable tiene un 2 por mil.
para que lo recordemos. Resulta que cuando Laura va a presentar el impuesto, se supone, ojo, se supone que yo debo de presentar el de Pereira, el de Bogotá, el de Dos Quebradas y el de Itagüí, ¿sí? Todos van a tener el mismo ingreso. Ay, todas van a obtener el mismo ingreso. ¿Por qué no me las copia? Yo sabía que no me las copia. C4, 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 C4. ¿Sí? ¿Qué pasa? Ingresos fuera del municipio. Acá es donde ya entra Cristo a padecer, llamémoslo por ese lado, ¿sí? Entonces, fuera del municipio de Pereira, vamos a tener el de Dos Quebradas, el de Bogotá y el de Itagüí. Es decir, que el ingreso de Laura fue de 2 millones en Pereira. En Dos Quebradas vamos a quitarnos el de Pereira, vamos a quitarnos el de Bogotá y vamos a quitarnos el de Itagüí, ¿sí? Lo mismo para Bogotá, vamos a quitarnos el de los 2 millones de Pereira, los 450 de Dos Quebradas, más el millón de Itagüí. Y el de Itagüí, pues sería los 2 millones más los 450 más los 500,000. Es decir, que vamos a tener acá, acá me falta uno, estos 2 millones, me los cogieron de 9. ¿Sí? Y en total voy a tener los ingresos, los mismos ingresos que yo tuve acá arriba, los mismos 2 millones. Sino que cada uno, pues en Pereira se paga el 2 por 1000, el de Dos Quebradas no recuerdo, creo que es el 4 por 1000, el de Bogotá pues tiene otro cargo. Se supone que la tarea debería de ser así. Yo presentar los impuestos de acuerdo a cada uno de los ingresos que yo adquirí en cada uno de los municipios que yo presté mi servicio. ¿Entendido hasta acá, chicas? Sí, pero pues Con ya me respecto a queda este claro. tema. ¿Sí? En teoría, o sea, no digo que sea así. Listo. ¿Qué otra dudita tenemos? No, profe, pues por el momento no. Hasta el momento no. Listo. En el artículo 311 de la Constitución Política, me dice, al municipio como entidad fundamental de la división político-administrativo del Estado, corresponde prestar los servicios públicos que determine la ley, contribuir las obras que demande el progreso local, ordenar desarrollos de su territorio, promover la participación comunitaria, entre otras actividades que lo constituye o que lo asigne la Constitución Política, ¿sí? En este lado podemos encontrar que el artículo 311 me habla sobre un parámetro misional y un parámetro tributario. El misional es el punto de quiebre o hasta donde queremos llegar, ¿sí? Y el tributario son los tributos o los impuestos que nosotros tengamos que pagarle al municipio. De eso me habla básicamente el artículo 301. Con respecto al artículo 313 de la Constitución Política, 313 de la Constitución Política,
habla sobre qué le corresponde al Consejo Municipal y qué le corresponde al Consejo Departamental. Entonces, en este estatuto tributario, entonces primero vamos a tener como el concepto base, el estatuto tributario, ¿sí? Entonces, uno va a cumplir con todos los impuestos en una sola norma. El otro va a definir los elementos de carácter jurídico, legales y constitucionales en otra norma. Y por último, definir e identificar cuáles son los elementos de la obligación tributaria, ¿sí? Para el municipio vamos a tener el acuerdo, o ¿dónde lo vamos a leer? Lo vamos a leer en el acuerdo, y para el departamento vamos a tener la ordenanza, ¿sí? Como las bases para tener en cuenta cada uno de los conceptos. En este artículo 317 de la Constitución Política habla sobre el gravamen relacionado con los bienes con los bienes inmuebles, es decir, con el impuesto predial. ¿Quién es el que cobra ese impuesto? Lo cobra el municipio. ¿Quién es el que recauda el impuesto? Lo recauda la Secretaría de Hacienda. Y la Secretaría de Hacienda tiene un departamento que es el de catastro, ¿sí? Y este de catastro es el que se encarga de emitir las facturas y enviarlas a cada una de las residencias donde cuenten con un impuesto o que tengan el impuesto predial. Entonces, mediante este mismo artículo, el departamento de catastro se encarga de liquidar el impuesto, por lo que les estaba diciendo, se encarga de emitir el impuesto, de liquidar el impuesto y de emitir la factura, ¿sí? Entonces, a este departamento se le concedió unos beneficios en el área metropolitana, los cuales tienen autonomía y los cuales son corporaciones de las corporaciones autónomas y regionales, en este caso sería la CARDES, ¿sí? El recaudo, ¿cómo lo hacen? Hacen el recaudo del predial, un porcentaje va para el área metropolitana y el otro porcentaje va para la CARDES. Eso es lo que hacen ellos casi siempre. ¿Cómo van hasta ahí? Bien, profe. Perfecto. En el artículo 338, y es acá donde yo lo que entramos a pasar en este momento. Entonces, en tiempos de paz, solamente el Congreso, las asambleas departamentales y los consejos distritales y municipales podrán imponer contribuciones fiscales o parafiscales La ley, las ordenanzas y los acuerdos deben fijarse directamente los sujetos activos y pasivos, los hechos y bases gravables y las tarifas de los impuestos. Entonces, en tiempos de paz, recordemos que esto tiene una jerarquía. Primero va por el Congreso, después va por el departamento y después va por los distritos, ¿sí? Cuando hablamos del Congreso, el Congreso emite la ley o firma, no firma, aprueba mediante debates, aprueban una ley, ¿sí? Las asambleas y los consejos distritales, de acuerdo a esa ley, podrán sacar nuevas contribuciones y para fiscales de acuerdo a las necesidades de cada uno, pero deben de definir o deben de fijar directamente quiénes van a ser los elementos del tributo. Acá, en este artículo, les pongo el ejemplo más establecido, ¿sí? Perdón, un segundito. Sí. Bueno, sí, ahora me falta explicar. Entonces, el municipio, el impuesto que se está haciendo a cargo acá es el industria y comercio, ¿sí? Sujeto activo, ¿quién es? El municipio. ¿Quién es el sujeto pasivo? La persona natural o persona jurídica que desarrolle una actividad económica, ya sea por medio de la industria, por medio de la comercialización o por medio de la prestación del servicio.
¿Cuál es el hecho generador? La realización de la actividad en el municipio, ¿sí? ¿Cuál es la base gravable? Los impuestos menos las deducciones. ¿Y cuál es la tarifa? En este caso puede ser desde el 1 por 1000 hasta el 10 por 1000, dependiendo de la actividad para el municipio de Pereira, ¿sí? El impuesto de avisos y tableros, el que se encarga, el sujeto activo es el municipio, ¿sí? El contribuyente es la persona sujeto pasivo. El hecho generador es que coloquen un aviso o una valla o un tablero en el establecimiento de negocio. Ay, qué pecado. ¿Quién fue? Ay, fue a Dora. Corresponde, bueno, la base gravable corresponde al ingreso o corresponde al impuesto de industria y comercio y el valor o la tarifa es del 15%. El impuesto predial, el sujeto activo es el municipio, el sujeto pasivo es el propietario del bien inmueble. Ay, Dora, qué bueno que le haya llegado la luz. El hecho generador, los bienes que posea la persona, la base gravable, el avalúo catastral y la tarifa puede estar entre el 2 y el 33 por 1000, dependiendo pues del diámetro de la casa o del bien inmueble. Perdón. En tiempos de paz, según el artículo 345, en tiempos de paz no se podrá percibir contribuciones o impuestos que no figure en el presupuesto de rentas, ni hacer erogaciones o cargos al tesoro que se halle incluida dentro de los gastos. Tampoco se podrá hacer ningún gasto público que no haya sido decretado por el Congreso. ¿Qué quiere decir esto? El municipio o el departamento no tiene la facultad de crear nuevas normas siempre y cuando no lo haya expuesto el Congreso correspondiente, ¿sí? Por eso dice, no podrá percibir contribuciones o impuestos que no figuren en el presupuesto de rentas. Es decir, lo que me haya escrito o lo que me haya dictaminado el Congreso para crear los nuevos tributos. Entonces, los acuerdos o ordenanzas, cuando expiden y aprueban los presupuestos, deben de identificar dos elementos fundamentales, unos que son los presupuestos de ingresos y otros que son los presupuestos de los gastos. Cuando estamos hablando del ingreso, vamos a obtener dos tipos de ingresos. El ingreso corriente, ¿sí?, que son los recursos que perciben de manera constante por las entidades que están inscritas como personas directamente desde el municipio, y los otros ingresos que serían los tributos. En este caso podríamos encontrar el industria y comercio, el de avisos y tableros y el predial. Con respecto a los gastos, vamos a tener los gastos de funcionamiento. El gasto de funcionamiento es el mantenimiento que yo le haga a la... el funcionamiento que yo le haga ¿a qué? Mantenimiento que yo le haga al sitio, los gastos de nómina, no me ha llegado la invitación. Diana ahorita ingresó. ¿Alguien le puede escribir, por favor, a que no me ha llegado la invitación? Porfis. Ahí ya me llegó. Ahí ya está conectada. Ahí ya debe estar conectada ahora. Listo. Los gastos de funcionamiento, lo que les decía, entonces pueden ser los mantenimientos, los honorarios, el gasto del personal, etcétera. El servicio de la deuda son los préstamos que el municipio, que el departamento le ha hecho, ha solicitado perdón a la nación, ¿sí? O, pues de pronto si tiene deudas financieras que no creería, más fácil le piden prestado al gobierno que entidades financieras. Y gastos de inversión. ¿Cuáles serían esos gastos de inversión? Entonces, cuando queremos adecuar una calle, ¿sí?, o
o algo que tenga que ver con el municipio como tal, adecuar calles, pavimentar, entre otros conceptos que se puedan presentar. ¿Hasta acá tienen alguna duda? ¿Cómo la ven hasta ahí, chicos, chicas? Bien, profe. Bien, perfecto. Entonces voy a continuar. Termino este artículo, salimos a un receso de 10 minuticos y nos volvemos a conectar, ¿vale? Bueno, señora. Entonces dice, el artículo 362 de la Constitución Política dice que los bienes y las rentas tributarias o no tributarias o provienen de la explotación de los monopolios de las entidades territoriales son de su propiedad exclusiva y gozan la misma garantía de la propiedad de renta y de los particulares. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Que todas las entidades que tributen o no tributen y que provengan de la explotación de los monopolios, ejemplo, servicios públicos, ¿sí? Aguas y aguas o energía de Pereira, tienen prioridad exclusiva y gozan de las mismas garantías de una propiedad de renta de los particulares. Es decir, que cuando Aguas y Aguas presentan, el municipio presenta la industria y comercio a modo de ejemplo, ¿sí? Presenta la industria y comercio, deben de presentar las mismas garantías que una persona que es particular o un contribuyente particular. De eso habla prácticamente este artículo, ¿sí? Vamos a salir a un break de 10 minuticos. Acá guardo este. Y empezamos con un temita nuevo. ¿Listo, chicas? Listo, Buen profe. provecho en eso. Hacen un estiramiento de piernas, un estiramiento de garganta. Dora y yo que venimos seguiditas. Ay, sí, profe.
Chicas, ¿siguen conmigo? Sí, profe, acá estamos. Perfecto, vamos a continuar para hacer un ejercicio ya final y para descansar ya el resto de noche. Ustedes descansan ya, ¿cierto? Yo sí. Espero que todas estén descansando. Terminemos ya. Ay, Susi, no se le escucha. Ah, no estoy compartiendo, ya está. Estoy compartiendo. Ah, sí, estoy compartiendo. Pero no se ve nada. Listo, ya están viendo la diapositiva, sí. Vamos a empezar con un tema que es el de industria y comercio, ¿sí? Entonces, el industria y comercio es un tributo de carácter local o municipal. ¿Qué quiere decir eso? Que solamente cada municipio tiene su derecho o su disposición de crear o quitar tributos dependiendo si están distribuidos a la constitución política. Es decir, si en la constitución política dijeron que todas las empresas que sean comerciantes y que tengan X actividad deben de tener un tributo, ya depende de cada municipio qué porcentaje o qué tarifa le van a poner a cada uno de los conceptos establecidos según la normatividad. ¿Sí? El establecimiento, según el Código de Comercio, es un contribuyente por un establecimiento de comercio, un conjunto de bienes materiales, o se entiende como establecimiento de comercio un conjunto de bienes materiales e inmateriales que coordinadamente se incurran en la actividad general. Entonces, por ejemplo, yo trabajo desde mi casa, trabajo en una oficinita, en una habitación, por decirlo de esta manera. ¿Cuál es el establecimiento de comercio mío? Pues donde yo presento o yo presto mi servicio profesional. En este caso sería la habitación donde estoy ubicada. El industria y comercio tiene las siguientes tarifas, ¿sí? O tiene los siguientes conceptos. Tiene pues los mismos elementos sí, con elementos de los estados financieros. Los mismos elementos correspondientes al tributo. Tenemos el sujeto activo, en este caso es el municipio, dependiendo pues del municipio donde estén ubicados. Tenemos el sujeto pasivo, que sería el contribuyente. Recordemos que ese contribuyente puede ser persona natural o persona jurídica, ¿sí? Tenemos el hecho generador, son los ingresos ordinarios y los ingresos extraordinarios. Entonces, si por ejemplo una empresa cuenta con 5 actividades, ¿cuáles son los ingresos ordinarios? Las 5 actividades correspondientes. Los ingresos extraordinarios es, por ejemplo, si tienen otro tipo de actividades u otro tipo de ingresos. Ejemplo, los rendimientos financieros, no sé, no se me ocurre nada más. Bueno, si tiene CDTs, los ingresos por CDTs, ¿sí? ¿Qué más? ¿Qué otro ingreso extraordinario se les puede ocurrir a ustedes? La venta de los activos o de los productos que tengan que no estén utilizando también podría ser un ingreso extraordinario. La base gravable es la diferencia entre los ingresos netos menos las deducciones. Y la tarifa es el porcentaje del municipio o ese porcentaje de cada una de las actividades dependiendo pues del municipio y de la actividad que esté prestando. Si es prestación de servicios, si es una entidad financiera, si es una entidad industrial o si es una entidad comercial. Entonces, acá vamos a tener la normatividad del impuesto municipal del industria y comercio. Se rigió a través de la ley 14 de 1983, se modificó con la ley 49 de 1990 en el artículo 77, ¿sí? Y se reglamentó con el decreto 1333. Esa es como la historia de cómo se creó el impuesto municipal.
En el acuerdo 29 y en el acuerdo 42. Entonces, bueno, entonces acá me voy a ir a los acuerdos 29 y el acuerdo 42 correspondientes. Primero, pues, antes de continuar con esto, porque no quiero abarcarlo, porque yo sé que no vamos a alcanzar en este tiempo, entonces vamos a hacer este tallercito, este taller práctico, ¿sí? Mentiras, este no, este va a ser en clase del 10 del 2020. Vamos a hacer este tallercito como para tenerlo de ejemplo, ¿sí? Solamente es practicar el industria y comercio y la autorretención de industria y comercio. Tengan en cuenta lo siguiente, muchachos. Entonces, bueno, pues esta la podemos aplicar. La empresa Convalit SAS inició sus actividades el 15 de enero del 2020 en la ciudad de Pereira. Cuenta con 13 empleados. Bueno, son unas condiciones que las vamos a ver más adelante. No la vamos a ver en este momentico. Bueno, la empresa realiza las siguientes transacciones. Recordemos que solamente estamos haciendo industria y comercio. No voy a pedir nada más, ¿vale? Entonces, es que esto no va con ustedes. Voy a hacer una nueva hojita. Entonces vamos a hacer la clasificación de la siguiente manera. Vamos a tener el concepto, la base, la tarifa, la auto, pues voy a ponerle acá la autorretención y la retención. Profe, Profe, ¿qué? escribió mal. Señora, ¿qué? Ay, yo estoy leyendo mal. Autorretención. Autorretención. Y la C, retención. Me perdonarán, pero pues a veces tengo días con una dislexia, que hágame el favor. Entonces vamos a tener el 1, el 2, el 3, el 4, hasta el número 16. ¿Sí? Señora, no le escucho. ¿Me escucha ya, profe? Sí, le escucho mejor. Bueno, profe, yo le quiero hacer una pregunta. Cuando en la factura dice autorretención, pues obviamente yo retengo. Pero si en una factura uno no le especifican, usted autorretiene, pues como por derecha. Pues, o sea. Que es que en el acuerdo 42, en el artículo, en el acuerdo 29, en el artículo 42, me dice que todas las personas naturales y jurídicas obligadas a llevar contabilidad o que sean responsables del impuesto de IVA son autorretenedoras, ¿sí? Pero yo soy muy estricta en ese sentido. A título personal, chicas, yo no les voy a decir que otros contadores no lo hacen o todos lo hacen igual que yo, no. Cada quien tiene su interpretación, porque igual está la normatividad, ¿sí? La norma está. Pero si a mí en la factura no dice que son autorretenedores, yo les retengo común y corriente. Tiene, para Laura Arango, tiene que decir, somos autorretenedores de industria y comercio, según acuerdo municipal número tal, artículo número tal. ¿Sí? Para Laura Arango tienen que tener ese concepto de que diga que son autorretenedores. Si no dice, les practican retención común y corriente. Vuelvo y digo, eso va con criterio mío, porque la norma está, o sea, la ley está, lo establece, pero, pues yo como me lavo las manos de que le retuve, porque no decía. Y si decía, pues listo, no le retengamos. Bueno, profe, muchas gracias. Vuelvo y digo, lo digo a título personal, ya dependerá de ustedes como profesionales cómo lo quieran establecer, ¿sí? En conclusión, si no dice, no le retengo. Ojo que yo no dije eso. Yo no dije eso, yo dije, va a criterio del profesional. Si yo no
Laura María Arango Izaza, el 10 de octubre a las 6:53 de la tarde dice, si ustedes a su criterio profesional no les quieren retener porque saben que es una persona natural responsable de IVA, no les haga la retención, ¿sí? Pero, primero, en mi materia, si el ejercicio no dice que son autorretenedores, les retiene común y corriente. Pero en la vida profesional se los quiero dejar a criterio de ustedes. Yo trabajo mucho con los papeles de trabajo, valga la redundancia de la palabra, ¿sí? Entonces, si en la factura a mí no me dice que son autorretenedores, yo, Laura Arango, les retengo. Porque entonces me llaman y me dicen, disculpe, señora Laura, ¿por qué nos practicó la retención de ICA? Yo les dije, qué pena con ustedes, yo les practiqué la retención de ICA porque en la factura que ustedes emitieron, en ningún lado dice que son autorretenedores. Ay, ¿cómo así? ¿Cómo vamos a hacer para que me devuelva esa plata de esa factura? Primero modifiquen sus facturas, porque si no, yo les voy a seguir practicando la retención. O envíenme una resolución donde diga que ustedes son autorretenedores, o un certificado del contador o del revisor fiscal diciéndome que ustedes son autorretenedores, o modifiquen la factura y vuelvan y me la mandan, ¿sí? Yo les hago la devolución, pero, yo sigo insistiendo, no, yo les retengo común y corriente. Profe, yo tengo una pregunta chiquita antes de que continúe. Tranquila, Por ejemplo, en la empresa de nosotros, subcontratamos a personas naturales que nos hacen servicios de volquetas. Entonces muchas personas vienen, pues por decir, en Dos Quebradas. Entonces si vienen en Dos Quebradas a estas personas, pues yo les hago autorretención. Pues o sea, yo les retengo, pues si me entienden, yo les retengo a ellos lo normal. Profe, pero entonces esas personas, o sea, yo les retengo. Esas personas, por decir, si son personas naturales, ellos tienen ¿qué labor tienen que hacer ellos como para presentar en industria y comercio? O a industria y comercio no le importa a quién le retengan. No, primero no importa a quién le retengo, ¿sí? Por ejemplo, Laura Arango, ella no está inscrita ni en Cámara de Comercio, ni en Industria y Comercio, y a mí me retienen común y corriente, por ser profesión liberal. Pero es que en Quebradas el año pasado, o a principio de año, no creo que era el año pasado, estaban diciendo que se tenían que registrar las personas. Entonces yo quedé como así como cuando usted dice que me perdí, yo dije, pero como así, si por ejemplo un volquetero no va a ir a registrarse en industria y comercio, no. Pues yo les hacía la autorretención, yo les practicaba la retención y se la pagaba pues obviamente a industria y comercio, pues a Dos Quebradas, pero me queda como esa duda, y yo, bueno, listo, yo les, pues como se supone que eso va como entrelazado, ¿cierto? Entonces yo dije, bueno, yo voy y les pago esto, pues obviamente yo no les estoy diciendo a quiénes le estoy pagando, porque yo solamente presento un formulario y digo, bueno, listo, estoy pagando de retención o retuve 50.000 pesos, ejemplo. Entonces, pero pues uno ahí no dice a quiénes, pero sino que pues obviamente yo dije, bueno, pues se me generaba esa duda, yo dije, si se tienen que registrar o no se tienen que registrar, o eso es inherente. Bueno, le hago una pregunta. Industria y Comercio de Dos Quebradas no tiene que presentar la información exógena. Ay, profe. Pues no, la verdad no, o sea, pues no sé, pues no sé porque pues le digo yo, como yo causo, pero pues yo no sé la contadora ya qué impuestos saque, pues sino que yo sé que lo de industria y comercio porque yo les hago esa retención, pero yo no sé si ella presenta, no creo. Nosotros presentamos medios de Bogotá y medios de Pereira, pero de Dos Quebradas no me acuerdo, no creo. Yo les recomiendo que revise eso si presentan medios magnéticos o exógena municipal, ¿sí? Porque ahí es donde entra uno a revisar, porque si ellos están exigiendo eso, pues toca revisar la normatividad. Yo no le puedo decir sí, sí o sí no, porque yo el estatuto de Dos Quebradas me lo he leído, pero pues no me lo he leído al pie de la letra como el de Pereira y el de Medellín, ¿sí? Es más, yo he leído más el de Santa Rosa que el de mismo Dos Quebradas, pero no estaría segura, tendría que leer bien la normatividad, que es lo que dice. Si bueno, se tienen que registrar, pues deberían de registrarse. ¿Sí? Es que la contadora el año pasado con la revisora fiscal estaban alegando de que cómo se tenían que ir a registrar. Y eso que a ellos, pues, y yo a ella les practicaba.
Entonces yo decía, bueno, si ellas dos están alegando porque se tienen que porque ellas están registradas en Pereira, pero entonces que en Dos Quebradas no están registradas. Entonces yo digo, bueno, si ahí se están agarrando de que porque qué pereza ir a Dos Quebradas y qué pereza registrar. Ah, ok, listo. Listo, sí se tienen que registrar en Dos Quebradas. Si están registradas en Pereira, se tienen que registrar en Dos Quebradas también. Ah, bueno, listo, presumido, ¿Sí? de facto, Ahí muchas sí. gracias. ¿Por qué motivo? Porque ahí está diciendo que sí estoy aceptando que estoy percibiendo ingresos. Bueno, pues uno acepta que está percibiendo los ingresos, ¿sí? Pero en mi caso, mis ingresos no son tan altos como para, bueno, sí lo son, pero no me quiero registrar. Practíqueme la retención, no hay ningún problema. Si yo estoy registrada en Industria y Comercio y en Cámara de Comercio, pues no pasa nada, ¿sí? No me practiquen la retención porque yo me la autorretengo, yo presento el impuesto común y corriente. ¿Me hago entender a lo que me refiero? Sí, 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 Pero señora. si ellas tienen, si están registradas en Pereira, deberían de estar registradas en Dos Quebradas, porque en Pereira ellas están presentando lo que yo les decía ahorita acá, ay, que la cerré, en el ejemplo que les ponía acá, creo que era este, no, bueno, lo cerré seguramente, no sé qué lo habré hecho, lo cerré. En el ejemplo, que yo tendría que presentar el Industria y Comercio de Dos Quebradas porque estoy dejando de presentar el impuesto, o sea, estoy disminuyendo mi impuesto en Pereira, ¿sí? Porque estoy percibiendo ingresos de otro municipio. ¿Me hago entender a lo que yo me refiero? Es decir, que yo debería de estar registrada en Dos Quebradas y presentar el impuesto de Dos Quebradas correspondiente, es decir, el ingreso total de los 3 millones, por ejemplo, de los 3 millones menos el ingreso que yo percibí en la ciudad de Pereira. No, ese ¿Sí? pedacito se lo entiendo. Pero, o sea, por ejemplo, digamos usted, profe, digamos la profesora Laura, no, usted está registrada en Pereira, ¿cierto? Y nos presta a nosotros los servicios en Dos Quebradas, perfecto. Pero entonces, y ella recibe 500.000 pesos por los servicios de allá, es un ejemplo. Pero entonces no presenta el industria de comercio porque no está registrado, bueno, o no, pues sí, no presenta porque pues al final para ustedes deben de presentar esa información. Si no lo presenta y si lo presenta todo en Pereira, pues eso está mal hecho y es una Exacto. Ay no, Pereira. no, ya no digo nada. No sé quién es y no quiero saberlo, ¿sí? Entonces yo tengo estos dos conceptos, ¿sí? Tengo el de Pereira, digamos que en Pereira yo percibo 1.500.000 y tengo el de Dos Quebradas. En Dos Quebradas percibo 1.500.000 también, ¿sí? A modo de ejemplo. En total los ingresos de este mes fueron de 3 millones, ¿sí? Vamos a hacerlo con este ejemplo. Resulta que si yo presenté la industria y comercio en la ciudad de Pereira, una cosa es, pues ahí ya es como el concepto de, ahí sí no sabría cómo decir. Bueno, vamos con el primer caso, ¿sí? Primer caso. Presento el ingreso total, por valor de 3 millones, ¿sí? Presento el ingreso fuera del municipio, que fue de 1.500.000, ¿sí? Acá toca jugar con el concepto de la empresa y el concepto personal. El total que yo voy a pagar o mi base son los 3 millones menos el 1.500.000. Es decir, que sobre esto yo voy a pagar el 2 por mil. El 2 por mil, es decir, 1.500.000 por el 2 dividido 1.000. Y a este valor yo le saco el 5.5% de la tasa bomberil, es decir, que el impuesto de industria y comercio es de 3.165. Estoy yéndome a modo de ejemplo, primer caso. Así debería de ser normalmente, ¿sí? El segundo caso, ella dijo, bueno, y yo creo saber ya para dónde va, que no lo está haciendo mal. El segundo caso, tenemos un total de ingresos de 3 millones de pesos, incluyendo los de Dos Quebradas, ¿sí?
esto era lo que ella estaría haciendo en ese momento, según lo que yo le entiendo. Estoy generando el ingreso y lo estoy pagando en total en la ciudad de Pereira, porque la verdad, el industria y comercio de Pereira es más económico que el de Dos Quebradas. Dos Quebradas no recuerdo cuánto es, pero la Y ese es profesión nuevo, liberal sí es más ese es barata, menos. entonces por eso, sí, por ese motivo, yo diría que lo estaría haciendo. Ese sería el caso 2, ¿sí? Para el caso 3, Pero es bien, o sea, eso es, pero ya voy porque ya le voy a decir por qué está bien. Porque por ahí les acabé de escuchar que ustedes están presentando la exógena de Pereira, ¿cierto? Ella, ella debe de presentar en la exógena de Pereira el ingreso. Si ustedes le están reteniendo a ella, ustedes le retienen. sí, claro, pero yo se lo pago a 2 Quebradas. Pues es que eso es lo más, es que eso es lo que a mí me, Pues eso es lo que a mí, eso es lo que a mí me parece, pues, raro. Porque pues por eso le decía yo que si era inherente a que si uno se tenía que registrar o no, o que si eso importaba si una persona estuviera o no. Porque sí me acuerdo que el año pasado estaban diciendo pues que las personas debían de registrar, y bueno, y porque lo que pasa es que anteriormente Industria y Comercio, bueno, yo no sé por qué, ya no se estaba practicando en Dos Quebradas y volvió a implementarse. Cuando se volvió a implementar, entonces se supone pues que yo le tengo que hacer restricción a la contadora y a la revisoría fiscal, y yo me acuerdo que yo hasta fui, les pregunto, yo fui y hice una investigación, y sí, efectivamente ellos tenían que ir a registrarse, no inherente que pagaran o no pagaran o sea, si tenían que presentar la declaración anual o bimensual, bueno, como ellas estuvieran registradas, ¿cierto? Pero entonces, bueno, eso pasa así, entonces también tenía los bolqueteros, entonces yo decía, los bolqueteros para que vayan por allá, eso es una cosa loca. Y al fin y al cabo, pues yo sí le retengo, y yo retengo, y yo sé que presentamos es más, yo no pago industria y comercio en Pereira, yo pago todo eso en Dos Quebradas. Entonces, porque mis servicios, pues prácticamente todos están en Dos Quebradas, o todas las personas que me prestan a mis servicios también pues, son de Dos Quebradas, entonces por lo general pues, yo les retengo a ellos allá. Pero, pues entonces yo decía, pero si eso pasa así, pues no sé, o sea, yo quedé como con esa inquietud. Pues, a mí se me olvidó, ahorita que usted está preguntando, pues usted nos está enseñando esto, entonces pues se me volvió como a refrescar la memoria, yo iba a preguntarle a la profesora, pues como usted es juiciosa, entonces usted me decía, yo me gané esto en Pereira, yo me gané esto en Dos Quebradas y yo me gané esto en Bogotá. Entonces, ahorita vamos al impuesto directo en Dos Quebradas. Entonces, pues obviamente, si usted le informa a Dos Quebradas, se obtuvo unos ingresos de 1.500.000 y que yo a usted le retuve, digamos, 5.000 se le o está 10.000. yendo la voz, Dora. Ay, profe, ya me escucha. Sí, sí, mejor. Entonces, por decir, yo le pagué a Dos Quebradas 5.000, entonces, pues bueno, a Dos Quebradas no le importa si le pagamos 5.000 o 10.000, pero pues entonces el ingreso de ella, ¿qué? O sea, pues me entiendes, quedé como con esa duda, pero pues no sé. Entiendo. No sabría decirle por qué. Por eso le preguntaba si Industria y Comercio de Dos Quebradas presentaban lactógena, porque la lactógena es la mejor amiga para cruzar la información. Pues, ¿Sí me hago profe, entender? sí, pues de todas maneras pues yo creo que no, la verdad no creo. Nosotros presentamos, es más, yo presento hasta Medios Bogotá porque yo le compro a unas personas de Bogotá. Entonces, No, pero pues bueno, ahí sí tocaría revisar. No sabría decirle por qué lo está haciendo. Puede tener su causa, me tocaría investigarla bien porque nunca me ha pasado eso. O sea, para mí el concepto debería de estar registrado en Dos Quebradas. claro, ¿Sí? sí, pues Por lo que yo le digo, es lógico, es lógico que si yo presté mi servicio fuera del municipio, yo debo de retener ese industria y comercio. Le pongo el ejemplo, la revisoría fiscal con la que nosotros trabajamos, ellos viven o están radicados o el establecimiento de comercio de ellos es de Manizales, ¿sí?
pero prestan el servicio en Pereira. Yo de todas maneras, así diga que son autorretenedores en Manizales, ojo porque eso es en Manizales, no en Pereira. Ellos dicen que son autorretenedores en Manizales, yo le debo de practicar la retención acá en Pereira de todas maneras, ¿sí? Porque están prestando el servicio en Pereira. Ah, pero si yo estuviera en Manizales, ahí no le tendría que practicar ninguna retención por lo mismo, porque pues están prestando el servicio en Manizales y pues en Manizales son autorretenedores. ¿Me hago entender a lo que yo voy? Ellos deberían de presentar el industria y comercio acá en Pereira porque están percibiendo ingresos en el municipio de Pereira. Pero si A eso es como lo que yo... Exacto, exacto. Entonces deberían de presentar el industria y comercio en cada uno de los municipios donde ellos presten el servicio, donde para ellos pertenezcan un ingreso. ¿Sí? De todas maneras voy a averiguar y el sábado le cuento. Hágale, Dora, no hay ningún problema, pues esa es la idea. Bueno, profe, gracias a usted por explicarme medio de paque. No, es con mucho gusto. Bueno, entonces, acá les dejo la anécdota, la inquietud, como para que la revisen, esto borremos. Listo, entonces vamos a empezar con este ejercicio. Yo les empiezo dando el ejemplo del primero. Vamos a leerlo primero todo, ¿sí? Esto lo vamos a utilizar más adelante, entonces para que tengan pendiente este ejercicio, porque como les digo, lo vamos a utilizar más adelante, ¿sí? Entonces dice, la empresa vende 10 millones, en mercancías a un no responsable de IVA en la ciudad de Pereira. Entonces vamos a tener en el punto número 1, que es una venta. Voy a pintarla de este colorcito. Pintémosla de color amarillo, ¿sí? El amarillo va a ser para venta y el otro color van a ser para compra. Compra mercancías por valor de 10 millones masiva a un autorretenedor de ICA. En este caso, a esta empresa, no le practicamos el ICA o la retención de ICA. ¿Por qué? Porque el ejercicio me está diciendo que ya es autorretenedor. Y este autorretenedor, bueno, acá les voy a poner otra cosita. Acá vamos a tener autorretención. Esta autorretención va a ser para la venta y esta retención va a ser para la compra o gasto. ¿Sí? Como para tenerlo presente para los próximos ejercicios que vayamos a tener. Solamente le voy a pedir eso, no les voy a pedir nada más o nada del otro monto, ¿sí? Listo. Vende mercancía por valor de 15 millones en la ciudad de Pereira. Acá tenemos una venta. ¿Esta venta dónde la vamos a ubicar acá? En esta columnita que está. Correcto. Pagan honorarios del abogado por valor de 5 millones, masiva, es autorretenedor de ICA. En este caso no le practicamos tampoco la retención de ICA porque viene siendo un régimen común que es autorretenedor de ICA. Vende 5 millones de mercancía en la ciudad de Dos Quebradas. Entonces acá vamos a tener una venta, ¿sí? Pero esta venta es fuera del municipio. Era del municipio. ¿Sí? Es importante que lo tengamos porque la empresa se creó en la ciudad de Pereira, ¿vale? Compra mercancías por valor de 15 millones masiva a un no responsable de IVA, régimen simplificado. ¿Ustedes qué dicen acá? ¿Le practico o no le practico la retención? Profe, pues yo sí se la practicaría. Listo, y las otras compañeritas, ¿me pueden escribir en el chat o me pueden activar el micrófono? Sí, yo también estoy de acuerdo, también se la practicaría. Mira que me falta una estudiante, no sé quién será. Profe, hay una compañerita que escribió, dijo que tenía una clase de inglés. Venga, ¿y esta materia no va hasta las 7:30? No, hasta las 10. Ay, niñas, qué pena con usted. Ay, no, Yo fue yéndome, culpa mía. No, yo yéndome hasta las 7:30. Yo juraba que esta materia era hasta las 7:30. Ay, no, compañeritas, no, mis niñas, qué pena con ustedes definitivamente. No, ese es el tiempo de descanso suyo. No, pero termino de leer esto y esto se los voy a subir a la plataforma para que ustedes lo terminen y la próxima semana lo socializamos, ¿vale?
Y aparte de eso nos Bueno, empezamos a señora. leer el estatuto municipal, ¿vale? Listo, acá dice, realiza un envío de mercancía por valor de 6 millones, masiva del 19 en la ciudad de Leticia. ¿Qué pasa acá? Que cuando estamos realizando un envío es porque eso significa que es una venta, ¿sí? Es una venta, eso tiene la autorretención. Pagan honorarios del contador por 950, no es autorretenedor. Mire que acá ya estoy especificando que no es autorretenedor. Acá no especifiqué, igual le tengo que practicar la autorretención. Es decir, que a esta persona le voy a practicar la autorretención. Ay, niñas, qué vergüenza, de verdad. Estoy súper apenada con ustedes. Tranqui, Acá pues profe, sería no una tranquila, venta. Profe. Acá tenemos una venta, ¿sí? Acá tenemos otra venta. Ah, bueno, ¿qué me faltó de esta venta que teníamos acá? Que es fuera del municipio. ¿Sí? Esta que es fuera del municipio. Acá tenemos una venta, esta venta es dentro del municipio. Es súper importante que le especifiquen dónde fue la venta, si fue fuera o si fue dentro del municipio. Solamente es identificar si tienen autorretención o si tienen si tienen autorretención por ventas o si tienen retenciones del ejercicio, ¿sí? La próxima semana pues llenaremos el formulario de acuerdo a las necesidades. Compra mercancía por valor de 850 masiva a uno responsable de IVA. Primero, este que está en rojo, hay un tema muy importante que debemos de tener en cuenta, es cuando son responsables o las famosas bases de retención. Van a ser las mismas para la renta, ¿sí? Por servicios son 4 VTs, por compras son 27 VTs, me confirma si son 27, no recuerdo ya. Y por honorar, bueno, solamente esas dos, que cumplen esas dos condiciones de retención. En este caso, la persona no cumple con la base de retención, no le vamos a practicar ninguna retención. Vende mercancías por valor de 15 millones, ¿sí? En este caso le tenemos que practicar la autorretención y es dentro de la ciudad. Y venden mercancías por valor de 25 millones, también es dentro del municipio. Compran mercancía por valor de 9 millones 500, son autorretenedores, acá no tenemos que hacer nada porque pues el ejercicio dice que son autorretenedores, y pagan servicios de mantenimiento de computador por valor de 2 millones 500 a uno responsable de IVA. Les hago la pregunta, ¿acá será que le tengo que practicar la autorretención, perdón, la retención de ICA? Profe, sí. Correcto, le tenemos que practicar la retención de ICA común y corriente, ¿sí? Y ya, les voy a subir esto a la plataforma para que ustedes lo trabajen este fin de semana. Les voy a subir pues también toda la información y las cosas que hemos visto en a la plataforma. Pues les digo para que lo trabajen esta semanita. Y ya, chicas, no, antes qué pena con ustedes, de verdad, me morí de la vergüenza con No fue ustedes culpa por mía, profe, esto. porque yo le puse ahí otro ejemplo antes, qué pena con la compañera, me disculpo. Si No, no, estuviéramos no, en no, no. clase, Dora, le tocaría traernos un dulce, pero como estamos virtual, no pasa nada, aprendemos todos. Va a Ay, tocar, va a oiga, tocar. Para la próxima les llevaré un dulce, les mandaré un dulce virtualmente. Ah, profe, de todas maneras, muchas gracias, de verdad, muchas gracias. No, chicas, a ustedes muchísimas gracias, de verdad. Yo juraba que esta clase iba hasta las 7:30. Si ustedes no me dicen que la compañerita se fue, que porque tenía clase de inglés, no, yo sigo acá. Yo sigo acá y de hecho se me fueron las dos. Me imagino que por lo mismo. No, niñas, feliz fin de semana, que descansen y quedo atenta a cualquier cosita que tengan. Vuelvo y les digo, les voy a subir este ejercicio se los voy a subir de una vez a la plataforma. Ahí está activada la edición, para que lo empiecen a elaborar y lo empiecen a revisar. Solamente a revisarlo, ¿sí? Bueno, señora, Y, gracias. y para la próxima clase ya estaríamos llenando el formulario. ¿Listo? Listo, profe, muchas gracias, Bueno, compañera, muchas gracias.
No, con A mucho ustedes gusto, muchas gracias a gracias. ustedes, feliz fin de semana. Igual para Igual ustedes, para feliz ustedes. fin de semana. Bueno, gracias, que descansen. Igual que descansen. Qué vergüenza. Ay, Dios mío, bendito.